Hola mis amados, Dios les bendiga, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Espero que hayan amanecido muy bien, que hayan amanecido en esta mañana gozosos, alegres y de verdad sabiendo de que Dios nos ha regalado un día precioso, un día más. Hoy cuando se abren las ventanas ve uno el sol, ya de pronto no como ayer que estaba un poquito opaco el día, pero cuando hay sol y cuando hay lluvia, gracias a papá. Gracias al Señor, porque todo proviene de Él y es para Él. Es una gran bendición nosotros poder, hermanos queridos, disfrutar de la grandeza de nuestro Dios, de su amor, de su misericordia. Su palabra dice que cada mañana sus misericordias son nuevas, ¿sí? Nuevas son cada mañana. Y también nos dice que Él es tan bueno, tan misericordioso, que hace salir el sol sobre buenos y también sobre malos, sobre el justo y sobre el impío. Esa es la misericordia de nuestro Dios. Él cada día se extiende más en su misericordia para con nosotros. Muy bien, mis amados hermanos. Hoy queremos continuar con la lectura de la palabra del Señor. Esperamos que en realidad podamos grabar el día de hoy. Tenemos algunos inconvenientes con algunas cosas, pero espero con la bendición de Dios de hoy ya poder estar con cada uno de ustedes, si así el Señor lo permite. Así que le invito para que usted y yo en esta mañana oremos y que el Señor nos dé la sabiduría, nos dé la inteligencia y todo lo que necesitamos para hacer como Dios quiere que nosotros hagamos en este día que nos ha regalado, en este tiempo que Él nos da. Quiero que oremos, hermanos, por favor, usted apague de pronto su estufa si ya la tiene por ahí encendida para que tengamos este tiempo hermoso, este tiempo de, ¿cómo se dice? Este tiempo unidos en oración, unidos y podamos clamar a nuestro Dios y darle gracias por todas sus bendiciones. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana que tú nos has regalado, queremos bendecir tu nombre, queremos engrandecerte a ti porque tú eres merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza, de toda la adoración y la exaltación. Papá, tú eres digno, tú eres santo, tú eres maravilloso, papito hermoso. Gracias, gracias Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Bueno, perfecto, digno de alabanza, digno de adoración, digno de exaltación, Señor. Gracias, papá, porque en ti podemos encontrar lo que nosotros necesitamos, Señor. Padre Santo, Dios maravilloso, en este tiempo que tú nos has regalado, Señor, queremos depositar nuestra vida, nuestras emociones, sentimientos, nuestros problemas, dificultades, adversidades, Señor Dios de los cielos, aquellas cosas aún, Señor, que nosotros pudiésemos pensar que tenemos el control, Señor, en tus manos las ponemos. Todo, tanto lo bueno como lo malo, lo difícil, Señor, como lo fácil, lo ponemos delante de tus manos, delante de ti, Señor, porque tú eres el que conoces verdaderamente cada uno de nuestros corazones. Conoce, Señor. Padre, no permitas que nada, Señor, nosotros queramos reemplazar, Señor, tu presencia. No permitas que nosotros, Señor, ayúdanos, enséñanos a vivir siempre de una manera dependiente de ti, Señor. Ser dependientes de ti en todo momento, en todo instante, Padre. Y en esta mañana, papito lindo, te ruego por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Señor, yo te ruego por favor en esta mañana que tú nos hables, nos enseñes,
Señor, que tú seas hablándonos y enseñándonos, por favor. Una palabra tuya, Señor, basta para cambiar el rumbo de nuestras vidas, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, gracias, Señor. Bendecimos en este tiempo a cada uno de los hermanos que están ya, Señor, unidos con nosotros en este tiempo de oración, pero también, Señor, Padre Celestial, Dios eterno, quiero, por favor, que usted se glorifique grande y abundantemente, Señor, en cada una de las personas, Señor. Por favor, papito lindo, que de verdad te conozcan al único y soberano Dios, el eterno y el precioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Biblia, por favor. Si está por ahí la Biblia, eso es lo que nosotros en esta mañana necesitamos para poder meditar en la palabra. La Biblia, un esfero, un lápiz, no sé, una pluma y un cuaderno o una agenda o por ahí, hermanos queridos, donde tiene sus apuntes, menos por ahí una hojita que va a botar, ¿sí? Sino algo que usted tenga siempre donde esté estudiando la palabra del Señor. Vamos un momento nuevamente a Romanos, donde estábamos el día de ayer, hermanos, y vamos a leer el capítulo 4. Acuérdese, siempre donde vamos en la lectura, siempre acuérdese, estamos leyendo despacio, estamos meditando un poco, hermanos queridos, para que cada uno de nosotros podamos ser conscientes de qué significa el Evangelio. Hoy, mis amados hermanos, vamos a tener lectura desde el capítulo 4 y vamos a leer capítulo 4, versículo 1 hasta el 12. ¿Sí? Vamos a estar leyendo así porciones a porciones y tratando de explicar todo el contexto, ¿sí? Todo lo que va diciendo. Y después, hermanos queridos, con la bendición de mi Dios, vamos a estar paso a paso, versículo a versículo, poco a poco, generalizando y buscando en la palabra del Señor, apoyando con otros versículos bíblicos realmente lo que dice la palabra. Acuérdese que esto es importante para nosotros ir aprendiendo a leer las Escrituras. Romanos es un libro, vuelvo y le recalco, es un libro donde nosotros aprendemos, hermanos, acerca del Evangelio, acerca de la gracia de Dios, de la justificación, del perdón de Dios. Aprendemos, hermanos queridos, cuánto nosotros nos podemos ganar y qué es lo que nosotros nos podemos ganar. Por ende, es que el día de ayer ya comenzamos a hablar precisamente de la justicia de Dios. Cuando habla el Señor de su justicia, ¿quién es? Es Jesucristo. Él hace justicia en Jesucristo para que nosotros fuésemos justificados. La ira de Dios desciende sobre su Hijo para que nosotros pudiésemos tener perdón. Pero también, hermanos, necesitamos entender entonces lo que dice la palabra en el libro de Romanos, que no es por obras que yo puedo ganarme la salvación, pero sí es, hermanos queridos, sí es algo indispensable las obras para demostrar quién es el que me ha salvado. Estas dos cosas van de la mano. Una cosa, es importante entender, hermanos, que la salvación no viene, hermanos queridos, por hacer una oración a la carrera, una oración de vez en cuando, una oración cada vez que me llamen al púlpito. Estamos en el culto y cada vez que hacen un llamado y un mensaje y al arrepentimiento, entonces yo voy otra vez y me arrepiento
y vuelvo otra vez y acepto al Señor y vuelvo otra vez y ando en las mismas y siempre lo mismo, pero no me arrepiento. El arrepentimiento es cambiar. Eso es arrepentimiento. Y Jesús predicó un evangelio de arrepentimiento. Jesús dijo que el reino de los cielos había venido. Por tanto, ese reino de los cielos para habitar en nosotros, nosotros necesitamos arrepentirnos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Entonces, cuando vemos esto, vamos a entender que ese reino, el reino de los cielos, ¿sí? El Señor de los cielos, el Rey de los cielos, descendió para habitar en nuestros corazones. Amén. Entonces, ¿y eso cómo se adquiere? A través de la fe, la confianza. Cuando estoy cierto de que mi Dios me perdonó, de que Él murió por mí en el madero de la cruz. Dice, ¿qué pues? Capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, al impío su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No es la circuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo vuestro padre Abraham antes de la circuncisión. Es un poco enredado el tema de la circuncisión o la incircuncisión. Bueno, pero algo que necesitamos entender para poder desenredarlo esto es porque a veces tenemos pasajes que pueden ser como enredados, pero no es que son enredados, necesitamos entenderlos. Cuando yo lo entiendo con lo que ya dice la Escritura, entonces ya puedo yo desenvolverlo. Abraham, cuando estaba en Ur de los Caldeos, ¿sí? Entonces Dios llama a Abraham, no a Abraham, Dios lo llama y lo llama y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, porque te haré de ti una nación grande. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 12. Dios llama a Abraham, ¿verdad? ¿Y qué es lo tremendo? ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, cuando llama a Abraham, Dios, hermanos queridos, Él lo llama de un pueblo en el cual no es que era el mejor o él era el mejor. Dios lo llama por misericordia. Abraham era un hombre idólatra, tenía sus ídolos. Dice Josué que aquellos hombres, todos los que vivieron al otro lado del río, o sea, hablando de ellos, eran idólatras, pero Dios los llamó por su misericordia, Dios los trajo por su misericordia, Dios y ellos aceptaron ese llamado.
lo tremendo de esto, hermanos queridos, es que él le creyó a Dios. Cuando Dios le dijo, yo voy a hacer de ti una nación grande, él fue y hizo y creyó a Dios, le creyó a él. Y una de las cosas que después, cuando regresemos nuevamente, vamos a estar hablando, hermanos, acerca de la importancia de nosotros creer a Dios, no a otras cosas, sino que nosotros creemos en Dios, le creemos a Dios, y Él es el que nos va a mover y va a querer hacer las cosas y va a hacer las cosas como verdaderamente Él quiere. Y cuando yo estoy con un corazón dispuesto para Él va a hacer cosas maravillosas. ¿Por qué está hablando precisamente el apóstol Pablo acerca de Abraham aquí? Porque podría pensarse de que que Abraham primeramente se circuncidó, hizo todo lo que tenía que hacer y después creyó a Dios, ¿sí? Después creyó a Dios por causa de una señal que se hizo. No, hermanos queridos, creyó a Dios y el creerle a Dios, eso fue, le creyó. Ahora, le creyó a pesar de que, acuérdese que cuando Dios llama a Abraham, tiene 75 años, está viejo. Y Dios le dice que iba a hacer de él una nación grande. Y él no tenía hijos. Sara también ya estaba anciana y ellos llegan a los 100 años. Abraham llega a los 100 años y apenas viene a nacer su hijo Isaac. Y él le creyó a Dios a pesar de que ya estaba viejo. Y él le creyó a Dios de que él iba a ser una nación grande de él. ¿Y cómo? Ahora, esto es la fe y esto es importante. ¿Por qué? Porque lo que decíamos desde el día de ayer. ¿Por qué a Abraham se le contó, hermanos queridos, su fe por justicia? Porque él creyó a Dios sin titubear de lo que Dios iba a hacer con él, de lo que él iba a hacer, de que le iba a dar prole, que le iba a dar hijos, que le iba a dar una descendencia, ¿sí? Aunque después vamos a ver, hermanos queridos, cuando nosotros después comenzamos y nos dejamos influenciar y hacemos las cosas, y ahí vemos, hermanos queridos, las graves consecuencias. ¿Por qué? Por motivos de que él quiso darle una mano a Dios, y fue donde una sierva que tenía en casa, y allí tuvo otro hijo, y hasta el día de hoy vemos consecuencias por causa de esta desobediencia. Ahora, ¿qué es lo que quiere enfatizar el apóstol Pablo en este pasaje? Es precisamente lo que está diciendo, que ¿qué halló Dios en Abraham? Fue la fe, lo que creyó en él. Es lo que nosotros debemos entender. Si usted y yo, nosotros entendemos esta verdad, nos vamos a dar cuenta que la fe necesita estar puesta en alguien especial para yo tener salvación. Y entender, hermanos queridos, de que esta fe puesta en el Señor Jesucristo, puesta en Él, en la obra preciosa que Él hizo en el madero de la cruz, que yo soy salvo. ¿Por qué? Porque soy comprado con la sangre de Cristo, porque yo entiendo de que no tengo un mérito, no hay un mérito para yo poder ser salvo en mi propia fuerza, en mi propia voluntad. Él fue el que me llamó, Él fue el que comenzó a hacer algo en mi vida. Él fue, Él, no yo. Él me llamó. Lógicamente, vuelvo y repito, yo escucho y tengo la libertad de decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero seguirte, yo quiero continuar, yo quiero venir a ti. Abraham hubiera podido decir, no, yo por allá ya, yo no me voy, yo aquí estoy bien con mi familia y me quedo acá en tierra de Ur. Y yo no creo nada de eso. Pero Dios, hermanos, sabía
y fue y habló con Abraham y él pudo entenderle, pudo conocer a Dios. Entonces, esto es algo que es muy importante, hermanos queridos. Esto es muy, pero muy importante, porque a veces se usa la fe para nuestro propio beneficio en cosas materiales. Pero la fe, hermanos, la fe, acuérdese que no son emociones, no son sentimientos, no es si el día amanece gris, si el día amanece soleado, si el día como amanezca o lluvioso. No, no es por las circunstancias, es puesto nuestros ojos en Él. Por eso dice, hermanos queridos, el versículo 5, más al que no obra, sino que cree, escuche, en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? Jesucristo. Su fe le es contada por justicia. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta en este tiempo maravilloso, hermanos queridos? Es aquello que, a ver, ¿cómo le explico? Si yo, un hombre pecador, y no tengo opciones para mí, yo ¿qué es lo que Dios hace, hermanos? Viendo que yo no tengo esa oportunidad de salvación. Eso es lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, dio un puente. Es lo que tantas veces nosotros hemos escuchado, aquellos que llevamos de pronto algunos años en el Evangelio y que de pronto hemos aprendido los 4 pasos espirituales, ¿verdad? Acerca del amor de Dios, de la caída del hombre, del pecado que separa al hombre, la gracia de Dios, Jesucristo, cómo recibir, hermanos, esa gracia de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros vemos realmente que en ese espacio que hay de Dios y el hombre, que es el pecado, ese abismo que hay, es Dios el que construye ese puente. Ese puente se llama Jesucristo, ese camino se llama Jesucristo, y Él mismo es el que da esa oportunidad para que nosotros podamos tener salvación. ¿Qué es lo que Él dice, hermanos? Que Él da, ahí en Juan capítulo 3, versículo 16, dice que Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, no crea, cree siempre. Ayer cree, hoy cree, mañana cree. Hermanos, todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Entonces, comenzamos a ver que el apóstol Pablo en esta carta, en sí la estructura que viene dando, está hablando precisamente de cómo el hombre comienza a recibir esa justicia. Y aquí da el ejemplo de Abraham para que nosotros pudiésemos entender, hermanos, entender qué es lo que Dios nos ha dado. ¿Qué se merece usted y qué me merezco yo? Ninguno de nosotros somos tan buenos para recibir, hermanos queridos, el cielo por herencia. Pero bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hay algo que cuando hablamos de esto, hermanos, hay un pasaje, no recuerdo, me parece que no lo leí el día de ayer, lo quería leer y no lo leí, perdónenme mis amados. Están en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Y era precisamente lo que, cómo vivía el hombre y cómo nosotros vivíamos sin Dios. Y la pregunta es, hermanos queridos, una pregunta que yo les quiero hacer en esta mañana. Es una pregunta que de verdad nos va a, ¿cómo se puede decir? Nos va a hacer reflexionar si nosotros la entendemos a la luz de las Escrituras. A ver, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. Dice, para destruir por medio de la carne al que tenía al imperio de la muerte, esto es el diablo,
y librar a todos, escuche, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Mire cómo vivía el hombre antes de venir Jesucristo. Cómo vivía, lleno de miedo, lleno de temor, lleno de infelicidad, lleno de vacíos en su corazón, y dice la palabra del Señor, sujeto siempre a servidumbre. Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, mis amados hermanos, y la pregunta que yo les quiero hacer, ¿es usted realmente feliz? ¿Es feliz? ¿Usted es feliz con lo que Dios le ha dado? ¿O no es feliz? Sea sincero. No me tiene que escribir ni responderme nada. Pero usted hágase esta pregunta. ¿Usted es feliz? ¿Es feliz con lo que hace? ¿Usted se siente completo en el Señor? ¿Sabe que cuando nosotros venimos a la palabra del Señor y comenzamos, hermanos queridos, a ver lo que dice las Escrituras, comenzamos a entender, esto debería llenarnos a nosotros de felicidad? ¿Sabe? Cuando nosotros no somos felices es porque no hemos entendido verdaderamente el mensaje del Evangelio. El hombre, hay una canción que dice que solo Dios al hombre puede ser feliz. Es un himno. Solo Dios puede hacer al hombre feliz. No hay nada. Estaba el día de ayer, que saben pasar por esos programas de televisión, cómo los ricos de este mundo tienen que vivir, hermanos, supuestamente, para ser felices, ¿no? Y tener tranquilidad. Y hablaban de personas que gastan pero miles de millones de dólares, escuche, para poder, pagando a guardaespaldas para que su vida tenga seguridad, tranquilidad, ¿sí? Si nosotros estamos tranquilos, seguros, ahí hay felicidad. Y decía una persona, dice que uno de estos, dice que ya no le importa el dinero. Lo que quiere es tranquilidad, felicidad. Quiere ser feliz, pero no puede porque tiene que tener cada vez que se acuesta 4 hombres a la puerta de su casa, a la puerta de su cuarto, cuidándole, que le vigilen. Usted imagínese. Y a veces pensamos que la felicidad está en el dinero, que la felicidad está en alguna cosa, hermanos queridos, pero la felicidad realmente tiene un principio. Y ese principio es cuando yo puedo entender, hermanos, yo puedo entender qué es lo que Él ha hecho por mí. Bienaventurados, dice la palabra del Señor, capítulo 4, versículo 7. Bienaventurados, dice el salmista David, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado, doblemente bendecido, doblemente feliz. ¿Ya? Estoy, hermanos, gozoso, porque yo sé de que Él me salvó, de que no me va a inculpar de mis pecados, que no voy a ser juzgado juntamente con el impío, juntamente con el injusto, porque Él es mi justicia. Él pagó por mí.
Él fue el que derramó su sangre por mí. Él fue el que dio todo por mí. Usted imagínese qué es lo que ha hecho Jesús por la vida de cada ser humano. Lo que Él ha hecho por cada ser, hermanos, por cada creación suya, cada criatura suya. Lo que Él hizo en el madero de la cruz. Es por eso que nosotros estamos llamados a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Que nosotros lo amemos con todo el corazón, que le sirvamos con todo el corazón. Esto lo pudieron entender Pablo y todos los discípulos. La iglesia de hoy piensa lastimosamente que venir a Cristo es para que Dios me llene de cosas materiales en esta tierra, para que Dios me haga rico, para que Dios me haga esto, me haga lo uno, me haga lo otro. Y eso, hermanos queridos, no es así. No es así. La prioridad de Jesús fue salvarte de la condenación del infierno. Esa fue la prioridad de Jesús. No llenarnos de dinero. Y qué tremendo, hermanos queridos. Hoy se predica un evangelio tan pobre, un evangelio tan escaso, un evangelio que no, hermanos, no sirve de verdad para nada. Un evangelio adogmatizado por los hombres, hermanos, adoctrinado por los hombres. Y esto, hermanos queridos, traerá mayor condenación, no solamente el que lo predica, sino aquel también que cree, hermanos queridos, que Cristo vino solamente para dar billete y para que yo viva una vida como a mí se me da la gana. Es por eso que la carta a los romanos, hermanos, mire, apenas en este tiempo vamos a comenzar a ver, hermanos, todo lo que comienza a hablar de esta justificación, ¿sí? Por eso, el día de mañana, con la bendición de mi Dios, usted vaya leyéndolo desde el versículo 13 hasta el versículo 25. La promesa realizada mediante la fe. ¿Cuál es esa promesa que se realizó mediante la fe? Y vamos a ir poco a poco y vamos a ver todo lo que este libro precioso nos va a ir enseñando paso a paso acerca de el conocimiento de Dios y cómo nosotros debemos de ir viviendo como dice la Escritura. ¿Qué tal si oramos y terminamos? No se olvide, hermanos queridos, no se olvide tu felicidad, tu estabilidad, todo lo encuentras en la única persona que se llama Jesucristo. Él murió para darte gozo, para darte felicidad, y no momentánea, sino eterna. Amén. Así que vamos a terminar con este tiempo. Le envío un saludo muy, pero muy fraternoso a cada uno de ustedes en esta mañana. Les amo con todo mi corazón. De verdad, vamos a terminar. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por la vida y por esa gracia tan grande que tú nos has dado. Porque a través, Señor, de tu Espíritu Santo, hoy podemos entender lo que tu Hijo amado hizo en la cruz del Calvario, y nosotros, Señor, podemos obtener redención, vida eterna. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santísimo nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, papá. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Gracias por tu bendición y por tu cuidado. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Dios soberano nuestro. Amén y amén. Bien, mis amados, un saludo muy, pero muy especial, hermanos queridos, para todos mis amados hermanos. De verdad, antes de terminar, me viene a la mente, hermanos queridos, hay un pastor que está de Operación Amazonía, que es el grupo con que hemos estado yendo al Oriente, hermanos, y fuimos algunas veces al Oriente, el grupo
Guaurani, a la comunidad. Y hermanos queridos, vamos a estar orando también por ellos, pidiéndole al Señor que sea Él sanando, que sea Él llenándole en este tiempo que lo han operado de unos cálculos a los riñones. Entonces vamos a estar también orando siempre por este estimado pastor. No es nada más, mis amados. Quiero enviar un saludo muy especial a mi hermano Luis. A ver, pide mi hermana Beatriz, su hijo Luis, allá. Ok, Beatriz, mira, pide oración por su hijo Luis. Ok, mi hermana Beatriz, con mucho gusto. Mi hermano Andrés, Dios te bendiga. Marcelita también, un abrazo para usted. Mi hermano Ron, Angelita, mi hermana Allison, un abrazo también, Angelita. Un abrazo para usted y su familia. Mi hermana Nancy, mi hermana Gladys, María Molina, Alexita, Marinita, mi hermana Lorenita, Rosy, todos mis amados hermanos, mi tío allá en Colombia, Dios te bendiga. Adriancito, bendiciones del Señor para usted, para su familia, mi hermano Carlos Casa también, mi hermana Natividad, Deisita, todos ustedes, que el Señor les bendiga en este tiempo maravilloso. Cuídense de verdad, seamos prudentes en todas las cosas, pidamos sabiduría e inteligencia, hacer las cosas como el Señor quiere que nosotros las hagamos. Que el Señor le bendiga, nos vemos a la próxima. Chao, chao.